Preguntas al señor presidente del Gobierno. Pregunta a don Marcelino Iglesias Ricou. Tiene la palabra su señoría. Señor presidente del Gobierno, hace apenas un año ustedes dibujaban un panorama muy negro para la economía y para el empleo en España. La vicepresidenta y los ministros económicos nos decían que en esta legislatura abandonáramos toda esperanza y anunciaban que estos 4 años terminarían con más paro y con mucho menos crecimiento. Y no lo decían en el acaloramiento de un mitin electoral, lo decían en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Señor presidente, a mí me gustaría ser más optimista que su vicepresidenta y que sus ministros económicos. Pero usted sabe muy bien que, lamentablemente, tenían bastante razón, que esta va a ser una legislatura perdida. Una legislatura, sí, que terminará con 3 puntos más de paro del que dejó el señor Zapatero y con muy poco crecimiento. Hace unos meses, no obstante, ustedes han cambiado de discurso. Alguien les debió recordar que entrábamos en un ciclo electoral, que venían las elecciones al Parlamento Europeo y que un discurso tan negativo como el que hicieron aquellos no era una buena carta de presentación para pedir el apoyo de los ciudadanos. Aquel discurso finalmente era el reconocimiento de una legislatura fracasada. Por eso inmediatamente cambiaron de explicaciones y decidieron que la crisis había terminado. Y el milagro no era que solamente había terminado la crisis en España, sino que las políticas de ajuste del Gobierno habían estabilizado también la prima de riesgo en todos los países del sur de Europa. Por supuesto, no le voy a hablar del señor Draghi ni de la flexibilización del déficit, que se enfadó usted mucho el otro día. Pero de momento digan ustedes lo que digan, señor presidente, y lo digan por tierra, por mar y por aire, a los ciudadanos no les llega nada. Y por eso le hago la pregunta que hace referencia al contraste que hay entre el triunfalismo del Gobierno y el pesimismo de los ciudadanos. Pero permita también que le pregunte sobre si usted cree que el señor Cañete, que Arias Cañete, debería dar explicaciones de la relación de sus empresas con la Administración. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Iglesias. Señor presidente del Gobierno. Buenas tardes. Muchas gracias por sus palabras, señor Iglesias. Yo no me voy a erigir aquí en portavoz de nadie, porque no tiene ningún sentido, pero sí le diré que creo que hay muchos españoles que piensan lo siguiente. Primero, que las cosas, desde el punto de vista de la economía, no están bien todavía. Segundo, que están mejor que antes. Y tercero, que van a estar mejor en el futuro. Y eso es lo que pienso yo también, y no veo por tanto, ninguna razón para que usted hable del enorme contraste que existe entre lo que dice el Gobierno y lo que piensa mucha gente. Voy a intentar explicárselo con la brevedad que requiere un acto de estas características. Hace 2 años estábamos a punto de ser rescatados. España era un país que estaba a punto de estar en quiebra. Nos tuvimos que enfrentar, año 2012, a una crisis financiera y a una crisis de deuda soberana. Estábamos en crecimiento negativo, en recesión. El paro cada vez subía más y los afiliados a la Seguridad Social cada vez eran menos. Teníamos que reducir el déficit y tomar muchas medidas. Bueno, ahora las cosas se están moviendo tras las medidas que nosotros adoptamos. Y el año 2013 ya fue un año mejor que el año 2012. Y el año 2014 va a ser mucho mejor. En concreto, en el año 12 el crecimiento fue negativo, menos 1,6, en el año 13 menos 1,2, y este año vamos a tener crecimiento positivo y creación de empleo neto. Nuestras previsiones han sido ajustadas. Decíamos que en el año 13 íbamos a tener menos 1,3, al final tuvimos menos 1,2. Este año hablábamos al principio de más 0,7 y yo ya anuncié en el debate del Estado de la Nación
que el crecimiento iba a ser del 1 y puede ser mayor del 1 a lo largo del año 2014. Es decir, nosotros no hicimos como otros que llegaron a equivocarse en un año 10 puntos en el déficit público o 3 puntos en el crecimiento. En cualquier caso, creyendo que las cosas van mejor, y no es malo reconocerlo porque es puro sentido común, todavía tenemos muchas cosas que hacer y mientras haya más de 5,5 millones de parados, evidentemente yo no puedo estar satisfecho. Pero sí empiezo a estar contento porque veo que muchas de las medidas que ha adoptado el Gobierno están produciendo efectos y este año vamos a crecer y por primera vez en muchos años vamos a crear, ya lo estamos creando, empleo estable en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Senador Iglesias. Gracias, presidente. Señor presidente, el ministro Cañete no es un ectoplasma, es el candidato de su partido. A mí me gustaría saber su opinión. Diga lo que diga, señor presidente, los ciudadanos no perciben la salida de la crisis que ustedes proclaman. Es evidente que un día u otro saldremos de esta crisis. Incluso estoy dispuesto a aceptar que estamos empezando a salir ya. Por supuesto, todos en mi grupo queremos que sea cuanto antes, pero lo que la gente quiere saber es cuándo les va a afectar a ellos. ¿Cuándo les va a afectar a ellos? Sabemos que la crisis nos ha hecho un poco más pobres a todos, pero no debería hacernos más desiguales. Lo que nadie acepta es que tengamos que salir de la crisis más desiguales. Y de eso ustedes no dicen nada. Y cuando instituciones como Cáritas o ONGs que se dedican a la protección de la infancia nos dicen que el 30% de nuestros niños están por debajo de los índices de la pobreza, el señor Montoro dice que estos datos no se corresponden con la realidad, que son meras estadísticas. Para estos señores no hay otras estadísticas más que las que les dan la razón. Pero la realidad de los españoles no están instalados en el pesimismo por perversión o por aguarles a ustedes la fiesta. El pesimismo se debe a que los jóvenes no pueden comenzar una vida autónoma porque no tienen trabajo. El pesimismo se debe a que las mujeres, a las que quieren obligar a tener los hijos que Dios les dé, aunque tengan malformaciones graves, o aunque no tengan con qué mantenerlos. El pesimismo es de las personas que ven como su situación no se reconoce, la de los dependientes. El pesimismo de los ciudadanos que ven sus derechos y libertades cada vez más puestos en cuestión. El pesimismo, en definitiva, de ver que a pesar de todos los recortes, de ver que a pesar de todos los sacrificios, de ver que a pesar de todo el sufrimiento, la economía, digan lo que digan, sigue estancada. El trabajo es muy escaso y cada vez de peor calidad. Y, señor presidente, lo que sí aumenta en nuestro país, lo que sí que aumenta es la deuda. ¿Se acuerda usted de aquello de no gastar lo que no se tiene? Pues ya estamos llegando al 100% de la deuda sobre el PIB. Realmente un éxito. Han batido un récord. Pero, señor presidente, permítame que insista en la pregunta con la que empezaba esta intervención. Yo creo que usted, como presidente del Gobierno, tiene la obligación de decirnos si es o no es partidario de que el ministro Arias Cañete clarifique su patrimonio y nos diga con claridad cuál es la relación de sus empresas que se dedican a repartir combustible con las concesiones que hace en estos ámbitos la Administración. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Iglesias. Señor presidente del Gobierno.
Muchas gracias, señor Iglesias. En su día ustedes negaron la crisis y ahora niegan el inicio de la recuperación. Es decir, ustedes niegan la realidad. Eso, cuando se está en la oposición, pues no importa mucho. Ahora, cuando se está en el Gobierno es un problema, porque al negar la crisis no hicieron nada y eso produjo que la crisis fuera aún mayor y que sea más costoso dejarla atrás. Yo voy a explicarle con meridiana claridad cuál es mi posición. Mire, nosotros, como le dije en mi primera respuesta, hemos tenido que evitar un rescate. Hemos tenido que superar una crisis financiera y otra de deuda soberana. Hemos hecho un esfuerzo, y todos los españoles, de reducción del déficit público que heredamos de ustedes. Hemos hecho las reformas estructurales que ustedes no hicieron. Hemos reestructurado el sistema financiero y todo eso dio lugar a que pudiéramos reducir los desequilibrios de la economía, sin los cuales es metafísicamente generar crecimiento económico y crear empleo. Algo se ve, señor Iglesias. Usted no ve nada. Para usted todo está muy mal. Ni siquiera llegó a ver en los 4 años últimos del Gobierno de su partido que 3.400.000 personas perdieron su puesto de trabajo en España y que el Estado dejó de ingresar 70.000 millones de euros como consecuencia de la gestión de su Gobierno. Y no fue mala intención la de su Gobierno, lo que fue pura incompetencia. Pero mire, hay algunas cosas, señor Iglesias, que son positivas y que la gente los ve. Cifras récords en exportaciones, cifras récord en turismo, el sector exterior superávit por primera vez en muchos años, la inflación en menos 0,08 y esto afecta al poder adquisitivo de la gente, la prima de riesgo en 155 puntos básicos. Hoy ya nos podemos financiar a 10 años al 3%, cosa que no podíamos guardar hace silencio, por 10 favor. años. El crédito empieza a fluir, la venta de automóviles aumenta, también la producción industrial, la inversión exterior y estamos superando los desequilibrios macro. El crecimiento este año va a ser positivo y el empleo en el mes de febrero, por primera vez en 68 meses, había en el interanual más afiliados a la Seguridad Social que antes. Hace pocas fechas, la Comisión Europea acaba de publicar un dato que usted no puede negar, es de la Comisión Europea. España fue el país de Europa donde más empleo se creó en el último año. Ahí están las cifras de Eurostat. Durante 4 años fuimos el país de Europa que más empleo destruyó cuando ustedes gobernaban. Y, por último, en el mes de marzo, 80.000 personas más se afiliaron a la Seguridad Social. A usted le puede parecer todo esto muy mal, puede no reconocerlo, pero yo le recomiendo que en la vida no vuelvan a negar la realidad, porque por negar la realidad, por decir que en su día no había crisis en España y por no hacer nada, nos llevaron al borde de la quiebra a este país, que es su gran responsabilidad. Y ahora lo que estamos haciendo es intentar superar esta situación. Señor Iglesias, cualquier indicador que utilicemos, cualquiera, el de desigualdad 80-20, el índice Gini o la tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza y exclusión social, nos vienen a decir lo mismo. Entre los años 2008 y 2011, la situación social en España se deterioró a un ritmo mucho mayor que en el resto de los países de la Unión Europea. Y le voy a decir los últimos informes que ha dado la Comisión Europea sobre los temas que usted nos ha planteado aquí, porque creo que es bueno que ustedes también conozcan estos informes. En la revisión del cumplimiento del objetivo de reducción de la pobreza de la Estrategia Europea 2020 se valoraron muy favorablemente las reformas estructurales realizadas por España para combatir la pobreza y la exclusión social. Igualmente, la Comisión Europea, en su recomendación relativa al Programa Nacional de Reformas 2013 de España, dice: se han logrado avances en lo que respecta a las medidas de la lucha contra la pobreza infantil y a la mejora de la eficiencia en los servicios de apoyo a las familias. Es decir, que Europa, a donde ya hemos vuelto, y créame usted que fue muy difícil, porque no sabe usted lo que se decía a final del 2011 de nosotros, pues reconoce una realidad, que es que las cosas se están haciendo bien y se van avanzando. Igual que reconoció la brillantísima gestión de un ministro que logró superar el caos que había generado en el Ministerio de Agricultura, donde era incapaz de conseguir los fondos necesarios para la agricultura española. La mejor dotación de fondos en el presupuesto más corto de la Unión. Gracias. Muchas gracias.